Buenas tardes. En esta oportunidad me vuelvo a comunicar con ustedes a través de este pequeño video orientador a los fines de seguir trabajando las dimensiones constitutivas de toda producción discursiva. Como ustedes recordarán, al momento hemos venido trabajando en lo que tiene que ver con la coherencia y la cohesión, y en esta oportunidad les propongo trabajar juntos respecto de la corrección gramatical en relación con los usos de los signos auxiliares de puntuación, ¿sí? En este sentido vamos a centrar la atención en tres de los signos más utilizados: el punto en sus diversas manifestaciones, la coma y el punto y coma. Bien, en este sentido lo primero que nos preguntamos nosotros siempre, o la pregunta más recurrente, es ¿para qué sirven los signos auxiliares de puntuación? Pues bien, los signos auxiliares de puntuación facilitan la comprensión de lo que se escribe o se lee, ¿sí? Además nos permiten dar la entonación adecuada a la lectura, las frases y oraciones que pueden alterar el significado y sentidos que solo, ¿sí?, puede llegar a cambiar mediante los signos de puntuación y los signos ortográficos. Respecto a los signos de puntuación, existe a grandes rasgos una clasificación que se establece en tres grandes grupos: los relativos a las pausas, los relativos a la entonación y los relativos a la distribución de la información. Dentro de este último grupo, dentro de los relativos a la distribución, van a aparecer específicamente los puntos, ¿sí?, que también van a formar parte de los relativos a las pausas, pero por sobre todas las cosas, lo relativo a la distribución siempre está asociado con el uso de los signos, ¿sí? Bien, yo le decía que los signos de puntuación, ¿sí?, se pueden dividir en estos tres grandes grupos, ¿sí?, y que los signos más utilizados por nosotros son la coma, el punto y los puntos y comas, ¿sí? Pues bien, en este sentido, nosotros como regla general, ¿qué sabemos? ¿Sí? Que el punto señala una pausa mayor, en este caso, que la coma, y que el punto y coma. Ahora, hecha esta aclaración, volvamos a nuestra clasificación. Recordemos siempre, no perdamos nunca de vista que dentro del grupo relativo a la distribución de la información vamos a encontrar a los puntos, ¿sí? Mientras que para indicar las pausas vamos a encontrar las comas, los puntos, punto suspensivo, punto y coma, dos puntos, ¿sí? Mientras que dentro de los signos de entonación vamos a encontrar a los signos de interrogación, a los signos de admiración o exclamación. Bien, comencemos nuestro recorrido en función de la funcionalidad de la coma, ¿sí? Pues bien, la coma es el signo que indica una pequeña pausa en la lectura, ¿sí? Es quizá el signo que más se utiliza y el que provoca más errores algunas veces, ¿sí? Fundamentalmente la coma tiene tres funciones: separar los términos de una enumeración o serie, separar oraciones o frases, y separar o encerrar, mejor dicho, una palabra o una frase de tipo incidencial dentro de una oración principal. Ejemplo: la casa, coma, recién pintada, coma, explotó por los aires. Esa construcción recién pintada que está instalada entre comas, ¿sí?, adquiere fisonomía de frase incidencial, es decir, de aposición, es decir, una frase aclaratoria respecto del sujeto en relación del cual se está prediciendo algo. Bien, veamos el punto y sus usos, ¿sí? Nosotros decíamos que tenemos gran variedad de puntos: el punto y seguido, el punto y aparte, los dos puntos. Básicamente nosotros sabemos que, recordemos, digamos, afiancemos esta idea de pensar que el punto y seguido se utiliza para finalizar cada oración dentro de un mismo párrafo, es decir, dentro de una misma construcción donde uno va progresivamente diciendo algo respecto de una determinada cuestión, de una determinada cosa, un determinado efecto, ¿sí? Y por otro lado tenemos el punto y aparte, que se utiliza cuando yo voy a seguir describiendo el objeto, pero desde otro punto de vista diferente al que lo hice en el párrafo anterior, por ejemplo, ¿sí? Tenemos los puntos finales, o sea, al finalizar, por ejemplo, un texto, una parte, un capítulo, una sección, siempre utilizamos los puntos finales. El punto después de la abreviatura, que es muy importante, a veces suele pasar por alto el uso del punto en este sentido, ¿sí? El uso del punto, ¿sí?, en el marco de una numeración, y después aparecen dos usos que son denominados opcionales del punto, pero que por ahí no está tan en boga, pero lo que no significa que no se lo utilice, ¿sí? Como por ejemplo al finalizar cada línea de una enumeración en la que cada dato ocupa una línea completa, ¿sí? O también es opcional colocar un punto al final de la última línea de la enumeración, ¿sí? Son usos que por ahí no son muy comunes de ser vistos, máxime aún dentro del campo de las ciencias sociales, no tanto así dentro del campo de las ciencias naturales. Después nos encontramos
con nuestro amigo, acá vamos, el punto y coma. Sí, que nosotros decíamos, por lo general es una pausa más prolongada que la coma, pero no tan extensa como el punto. ¿Qué es lo que señala el punto y coma? Señala una pausa y un descenso en la entonación. ¿Sí? ¿Cuándo se usa el punto y coma? Por ejemplo, para dividir oraciones largas que ya tienen precedentemente la utilización de una coma puesta en acto. ¿Sí? Veamos este ejemplo. No es honrado, coma, por lo tanto, coma, el gobernante, coma, el director, coma, capataz o jefe de una oficina o institución que para satisfacción personal sacrifica los derechos de uno solo de sus empleados, punto y coma, porque ya utilicé varias veces coma anteriormente, como tampoco es honrado el empleado que no sirve con integridad a su jefe. Entonces acá tenemos el primer caso del ejemplo del uso del punto y coma. También tenemos o podemos utilizar el punto y coma en oraciones que están unidas por una conjunción. Entendamos conjunción, nosotros que ya hemos trabajado las clases de conectores, los conectores aditivos, como por ejemplo y. Fíjense, acá tengo dos oraciones largas que en realidad juntas dan lugar a una construcción. Por un lado tengo una oración que dice, el anuncio es el arma más eficaz con que cuenta un comerciante. Primera oración. Segunda oración. Un buen programa de anuncios aumentará las ventas y las ganancias de una corporación. ¿Mediante qué instrumentos o elementos discursivos están unidas estas oraciones que en su conjunción instituyen una idea? Mediante el conector aditivo y a su vez reforzado mediante el uso del punto y coma, que en este caso es correcto utilizarlo porque sirve justamente para usarlo cuando hay oraciones largas que están unidas mediante una conjunción. También para separar los nombres transpuestos en una oración. Por ejemplo, Maimi, Enrique, Velarde, Irene María, punto y coma, Acosta, Esther y Quintero, Jorge ganaron una beca para proseguir estudios hacia la maestría en estudios hispánicos. ¿Sí? Entonces ahí también es factible en este caso la utilización del punto y coma. Acá, en función de este breve recorrido, yo les propongo ejemplos para que ustedes puedan reflexionar en sus casas como, de acuerdo a la variabilidad del uso de las comas y de otros signos auxiliares, los sentidos de lo que se está comunicando varía radicalmente. Por ejemplo, en la última asamblea, el rector habló. Los profesores retomaron las actividades. ¿Sí? Esta configuración de la información en función de la utilización de los signos auxiliares me permite a mí, cuando leo esto, primero entender que lo primero que hace la construcción es situarme en un lugar específico, ¿sí? En un tiempo específico, que fue la última asamblea. Después, mediante el uso de la coma, me agrega otra información que es quién habló en ese lugar, ¿sí? En este caso, el rector. Los dos puntos, ¿sí? Me van a enunciar qué dijo este hombre, y eso que dijo está puesto en estilo directo porque aparece en el uso de comillas. Entonces, ¿qué dijo este hombre? Los profesores retomaron las actividades. En el caso B, por ejemplo, ¿sí? Tenemos una construcción que dice, en la última asamblea, el rector habló, los profesores retomaron las actividades. ¿Sí? Ahí tenemos una primera instancia de situación, de especificación de situación en tiempo y espacio, la última asamblea, en segunda instancia, quién habló, y en tercera instancia, quiénes son los otros actores sociales que forman parte de esta situación comunicativa. Lo mismo en el caso C y D, que yo los traigo acá para poder compartirlos con ustedes y que ustedes en sus casas, en función de la lectura que vayan haciendo, puedan ir dándose cuenta reflexivamente cómo van cambiando los sentidos comunicacionales en función de la utilización que uno hace de los signos auxiliares de puntuación. Lo mismo acá, ¿sí? Ustedes lo van a poder ver cuando hagan el ejercicio. Y acá yo les propongo que trabajemos dos casos, el caso 1 y el caso 2. Estos casos son producciones discursivas que surgieron en torno a un trabajito que nosotros ya habíamos hecho en el marco de las hojas de ruta anterior, ¿sí? Respecto de la propuesta de Galperín de si hacía falta una nueva ortografía. Bien, entonces estas producciones surgen como respuesta a ese acto enunciativo. ¿Qué pasa con estos casos del 1 y el 2? Se ven afectados desde todos los puntos de vista, es decir, por todas las dimensiones del texto. Está en falta de coherencia, es decir, ¿por qué? Porque no hay una distribución lógica de la información. Está en falta de cohesión, ¿por qué? Porque hay o nulos usos de conectores o los usos que se hacen son incorrectos.
y están afectados desde el punto de vista de la corrección gramatical. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar o incorrectos usos de signos auxiliares de puntuación, nulos usos de signos auxiliares de puntuación, ¿sí? Y además vamos a encontrar errores de ortografía. Entonces, en este sentido, yo les propongo repasar todo lo que venimos haciendo y que ustedes, a modo de autoevaluación en sus casas, puedan reconstruir e intentar reconstruir los sentidos de estos dos casos, tanto del caso 1 como del caso 2. Y además, les propongo, y esto sí lo tienen que subir al aula, dentro de la sección tarea, que ustedes puedan, en función de lo que les plantea la hoja de ruta número 4, ¿sí?, resolver las actividades que se corresponden con la página número 78 y 79 del material de cátedra, ¿sí?, que está disponible en el aula virtual, que es un ejercicio netamente vinculado a los aspectos de los usos de los signos auxiliares de puntuación. ¿Sí? Bien, entonces en este sentido, esta breve orientación está destinada justamente a reflexionar sobre los usos auxiliares de puntuación respecto de estas manifestaciones utilitaristas que yo les acabo de mencionar. Como les vuelvo a decir, estos son pequeños aportes en el marco de las clases de trabajos prácticos. Ustedes saben que tienen fluida comunicación conmigo, nos podemos seguir comunicando si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, como lo hacemos siempre, a través de la mensajería interna de nuestra aula virtual, a través de mi correo electrónico, ¿sí?, a través del grupo de Facebook. Es decir, todas las vías están dispuestas para que se puedan comunicar conmigo sin ningún problema, ¿sí? Bien, espero que se encuentren bien, que se sigan cuidando, y estoy a su entera disposición para lo que necesiten. Saludos, profesora Romina Galloso.